primera vez en España, en 1820, por allí hay un individuo, Olavarrieta se llamaba, que dice: y si vivimos sin reyes, a lo mejor no nos va tan mal. Y tenemos grupos muy exaltados, no solo de comuneros, que los comuneros tradicionalmente habían sido la parte más radical, más de izquierda en España, ¿no? De pronto resulta que hay grupos todavía más radicales, los cardonales, provenientes de Nápoles. Sociedades secretas muy activistas, muy capaces de tener participación popular. Recuerden ustedes que en aquella época es dificilísimo encontrar a alguien que se diga a sí mismo demócrata. De entrada en Nueva España yo no conozco a nadie que se diga demócrata. No se cree en la democracia. Bueno, de pronto hay algunos humanos en España que dicen: sí, democracia. Son verdaderamente escandalosos para la época. Pero también tenemos a Fernando VII diciendo que se restablezca la Inquisición, o que venga la Santa Alianza, o que el rey es rey por derecho divino. Y esto, algo que empieza a ocasionar en la Nueva España, y está bien documentado, es que algunas personas teman que toda esta agitación política en España ocasione en la Nueva España una nueva guerra civil. Esto lo descubrí yo en alguna ocasión realizando correspondencia de Agustín de Iturbide con un tal José López. José López es un párroco de Michoacán que es apoyado por la familia de Agustín de Iturbide, más bien por la familia de su esposa, por la familia Huarte, para que se vaya a España a participar en un seminario conciliar. Y entonces este hombre tiene correspondencia con Iturbide, que está en la biblioteca de la Universidad de Georgetown. Ahí está toda la correspondencia. Y es muy interesante porque López le cuenta a Iturbide todo lo que está pasando en 1820. Y lo que López dice es: señor, esta situación no va a durar mucho. Aquí va a pasar algo. Aquí vamos a tener un conflicto de escala mayor. Y las respuestas de Iturbide son: sí, pero eso es muy peligroso porque entonces pueden ocasionar un conflicto como el que vivimos ya en 1810, que le ha costado tanto a la Nueva España. Entonces, noten ustedes cómo esta situación empieza a volverse intolerable para los distintos grupos políticos. Estos grupos políticos que describí hace rato, ¿no? Con todas sus variadas posiciones, y de pronto están viendo que la situación en España también puede traerles consecuencias a ellos. Es entonces cuando se empiezan a perfilar las distintas posiciones políticas que van a actuar en los siglos XXI. La primera de ellas es tratar de conseguir que la Constitución de Caracas se aplique por completo en Nueva España y le garantice a Nueva España autogobierno. Esta es una posición que se empieza a fraguar desde los mismos ayuntamientos, estas instituciones de autogobierno local. Para entre agosto-septiembre de 1820 se realizan en la Nueva España las elecciones para los diputados que van a ir a las Cortes. Los diputados son electos mediante un proceso muy complicado. No sé si alguien ya habló aquí de cómo se hacían las elecciones en aquella época. No, bueno, las elecciones son tremendamente complicadas. Para empezar, como les dije hace rato, pueden votar prácticamente todos los varones, salvo los descendientes de africanos y algunas otras excepciones. Por ejemplo, no votan los miembros de las órdenes regulares. Los frailes no pueden votar, porque cuando tú entras a un convento renuncias a tu voluntad, y si no tienes voluntad, pues no puedes elegir. Es interesante, ¿no? El fraile no puede votar porque no tiene voluntad. ¿Saben quién tampoco puede votar? Los deudores. Y ahí les pregunto por qué. Los deudores públicos. Tampoco pueden votar los empleados domésticos destinados inmediatamente al servicio del patrón, porque su voluntad también puede ser manipulada por la del patrón. Y tampoco pueden votar los niños. ¿Por qué no pueden votar los niños? Porque carecen de criterio, carecen de voluntad. Su voluntad no es libre, su voluntad es la voluntad de sus padres. Y las mujeres tampoco votan. ¿Por qué no pueden votar las mujeres? Por la misma razón, porque dependen de un padre de familias, de su marido, que entonces condicionaría su voluntad. Las elecciones se realizan en Nueva España, en esta ocasión un poco tardíamente, les decía, entre agosto y septiembre de 1820, para enviar diputados. Bueno, los
A finales de noviembre se reúnen los diputados electos para ir a España en el puerto de Veracruz. Y ahí se reúnen todos para coger el primer barco que vaya rumbo a Cádiz. Pero cuando se reúnen en Veracruz, en diciembre de 1820, esto lo cuenta Lucas Alamán, pero también lo cuenta Manuel Gómez Pedraza. Alamán era diputado por Guanajuato, Pedraza era diputado por Querétaro. Se reúnen en Veracruz los diputados y entonces un diputado electo en Michoacán, Juan Gómez de Navarrete, les cuenta un plan que tenía un coronel que se llamaba Agustín de Iturbide. Lo que les cuenta Gómez de Navarrete es que Agustín de Iturbide les pide que se queden en Veracruz, que no salgan a España, para que en Veracruz ellos se constituyan en Congreso Nacional. Como son electos, pues pueden constituirse en Congreso Nacional. O sea, solucionas el problema que tenía el padre Mier. No serán elegidos ahí entre los cuates, sino que estos sí fueron electos mediante un procedimiento electoral institucionalizado. Quédense en Veracruz se forma un Congreso. Y entonces, este Congreso declarará la independencia y mientras tanto Agustín de Iturbide se trasladará a la Ciudad de México y en la Ciudad de México militarmente dará su apoyo al Congreso en Veracruz. ¿Qué hay de cierto en esto? La verdad es que no sabemos mucho. Las versiones que dan Gómez Pedraza y Lucas Alamán son ligeramente diferentes, entonces algo de verdad debió haber tenido esta versión. Gómez Pedraza dice que en realidad no fue Gómez Navarrete, sino que fue él mismo el que dio esta información y que además no era información que provenía directamente de Agustín de Iturbide, sino que provenía de un grupo de conspiradores de la Ciudad de México. Y entonces lo que dice Gómez de Navarrete es que había estado circulando entre esta gente un plan para que Nueva España asumiera como propia la Constitución de Cádiz y declarara su independencia de España, alegando que España no quería aplicar por completo la Constitución en Nueva España. ¿Qué hay de cierto con todo esto? Insisto, la verdad es que no tenemos muchas certezas. El caso es que desde el 9 de noviembre de 1820, Iturbide sale al sur de la Nueva España para combatir a Vicente Guerrero. Lo que tenemos es entonces una enorme cantidad de correspondencia entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, lo cual no era nada raro. Por lo general, las tropas realistas tenían correspondencia con las tropas insurgentes. Era como muy frecuente. Y son enemigos y al día siguiente se van a partir la mandarina, pero antes de matarse se escribe: excelentísimo señor, ¿cómo está su salud? Espero que muy bien, porque mañana una bala lo va a atravesar, pero se llevan muy bien, muy bien. Entonces tenemos esta correspondencia entre Guerrero y Iturbide que no es tan extraña. Un querido maestro, muy admirado, don Ernesto Lemoine, cuando vio esta correspondencia decía: ay, miren cómo Vicente Guerrero ya estaba. No, la verdad es que no era tan raro. Y sin embargo, la versión de Lemoine es muy interesante por una razón. Parece que Guerrero, ya desde noviembre de 1820, desde antes de noviembre de 1820, ya se está dando cuenta de que tienen que negociar con las autoridades realistas la independencia. Ella se dio cuenta de que él solito no puede, que la única manera que tiene es convencer a los que están enfrente de que se les. Y claro, no los va a convencer diciéndoles: abandonen al rey. No, sabe que va a tener que transar, va a tener que ceder en algunas cosas.